hay algo que en Freud le hace preguntarse permanentemente por todo aquello que se opone a la cura, ¿no? Y vamos a leer unos 15 o 20 años de un gran entusiasmo de Freud, ¿no? Donde la cosa anda y entonces la interpretación que destapa nuevos sentidos, que alivia eh, los sueños, ¿no? En fin, todo eso que parece andar, y de repente Freud se da cuenta que hay un montón de fenómenos en la clínica que más bien se oponen a la cura, que los sujetos no quieren su bien. No, 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 no es algo que resulte, pero que además es algo que escapa a la conciencia, ¿no? No es algo que alguien decida yoicamente. Precisamente ahí se ubica la dimensión de lo inconsciente, ¿no? Que nadie es dueño de la casa en la que habita. Una de las formulaciones más poéticas de Freud, ¿no? Sobre el inconsciente. Y entonces, en el malestar en la cultura, lo que va a decir es que la desazón de esa época, ¿no? Donde ya había toda una serie de agitaciones sociales, Freud va a ubicar con mucha claridad que no se trata de algo de ese momento, que vivir en sociedad es molesto para todos, que hay que renunciar a aspiraciones, a tendencias, hay que renunciar a satisfacciones. El lazo social, ¿no? Restringe las cosas que yo querría, que me gustaría, que yo podría, en fin, que el semejante es un obstáculo para eso, que las condiciones materiales son un obstáculo, que las condiciones sociales son un obstáculo a la felicidad, ¿no? Entonces, que se habitan la sociedad, se habitan las formaciones culturales siempre con malestar. Eh, Dice en la página 75 del tomo 21, la vida como nos es impuesta resulta gravosa. Nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla no podemos prescindir de calmantes. Así que somos arrojados a este mundo y necesitamos arreglárnoslas para soportar la vida. No, no es algo que viene dado, no, no es algo que se produce naturalmente. Se requiere de alguna torsión, de algún artificio, para que la vida se vuelva soportable. Entonces se empieza a preguntar despliega esta pregunta que ha perseguido a la humanidad de qué es tal, esta pregunta de si la vida humana tiene algún fin, si tiene algún sentido. Y casi que de entrada dice que esa pregunta que se tiene que desautorizar la pregunta misma, dice Freud. Si lo hay, cada quien se lo tendrá que inventar. Y entonces, un poco más adelante, ¿no? Hablando de estos tres frentes que amenazan a la vida humana, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Que amenazan con sufrimiento, el cuerpo propio, el mundo exterior y los vínculos con otros seres humanos, son las fuentes privilegiadas de sufrimiento. Y se empieza a preguntar sobre, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los seres humanos para arreglárselas con ese sufrimiento? Y hay procedimientos unilaterales y procedimientos que atacan de manera simultánea en varios frentes. Pero está hablando de distintas soluciones y en la página 77 dice lo siguiente. De todos los métodos más interesantes de precaver el sufrimiento son los que procuran influir sobre el propio organismo. Se influye sobre el propio cuerpo y es uno de los métodos más efectivos, ¿no? para precaver el sufrimiento. Es que al fin todo sufrimiento es solo sensación, no subsiste sino mientras lo sentimos. Y eso solo lo sentimos a consecuencia de ciertos dispositivos de nuestro organismo. Ven acá porque dice Lacan que hubiera sido mucho más interesante y promisorio pensar el uso de sustancias
con un valor analgésico, ¿no? Con la idea de suprimir el sufrimiento. Y continúa, el método más tosco, pero también el más eficaz para obtener ese influjo es el químico, la intoxicación. Es el método más tosco y el más eficaz. Y no creo que nadie haya penetrado su mecanismo, pero el hecho es que existen sustancias extrañas al cuerpo cuya presencia en la sangre y los tejidos nos procura sensaciones directamente placenteras, pero a la vez alteran de tal modo las condiciones de nuestra vida sensitiva que nos vuelven incapaces de recibir nociones de displacer. Ambos efectos no solo son simultáneos, parecen ir estrechamente enlazados, ¿no? Entonces, la procuración de una experiencia placentera, ¿no? Después lo podemos poner en cuestión, ¿no? Después en el trabajo cotidiano con toxicomanías, esa dimensión de lo placentero se empieza a borrar, ¿no? Y ya no se reconoce en dónde está. A lo más podemos obtener relatos de que en algún momento fue placentero. La primera vez, en algún momento que fue grato porque se compartió con amistades, con un amor, en un contexto que parecía mucho más, no sé, como mucho más ¿no? Ideal o para... Pero fuera de eso, más bien con lo que nos encontramos, es que más bien sirve como parapeto para las sensaciones displacenteras, tal como Freud lo está describiendo acá. Suspende la experiencia displacentera, aunque no ofrezca ninguna placentera. Se produce más bien como una pausa, un intervalo, un vacío, si se quiere, que mantiene a raya lo displacentero. Y dice un poco más abajo una frase que para mí es muy enigmática. Por ahí, si alguien en algún momento la quiere investigar, discutir, conversar, me encantaría, porque es una frase problemática, ¿no? Es muy de lamentar que este aspecto tóxico de los procesos anímicos haya escapado hasta ahora a la investigación científica. Aspecto tóxico de los procesos anímicos, dice Freud. Freud ubica entonces ya no la toxicidad como una cualidad de la sustancia, sino algo que habita al sujeto. Algo allí que más bien le empuja en ese sentido. También es un poco difícil hablar de esta topología del adentro y el afuera, pero el inconsciente no está, no está dentro ni afuera, ¿no? En todo caso está más afuera que adentro. Bueno, de todos modos, Freud no está diciendo que el aspecto tóxico de los aspectos anímicos sea un aspecto interior. Está diciendo que esos aspectos anímicos, que no te puede haber cualidades tóxicas en esos aspectos anímicos y que ha escapado a la investigación científica. Seguramente a la ciencia de nuestros días no le importa eso, ¿no? Ellos dicen que ¿no? Incluso hay un gen del adicto, ¿no? Entonces, bajo ciertas circunstancias, si eso se echa a andar, bueno, ya se una especie de enfermedad autoinmune, ¿no? Eso se activó y bueno, no hay mucho que hacer. Lo cual es un problema para mí, no sé si lo hemos discutido acá en algún momento, pero a mí me parece que esa es la peor manera de encarar el consumo de sustancias porque desresponsabiliza al sujeto. No es nada que le ocurrió a él, no es nada que decidió, es algo que estaba en los genes y bueno, ya no hay nada más que decir. Fueron los benditos genes y listo. Pero bueno, no es la idea de Freud, ¿no? Freud dice que hay un aspecto tóxico en los aspectos anímicos, en los procesos anímicos. Y esta es, me parece, uno de los buenos argumentos para sostener el término toxicomanía. Cuando Freud habla de la manía o de la compulsión por consumir en Duelo y Melancolía, Freud asemeja la borrachera con los estados maníacos, esos momentos como de
el primer momento de la borrachera, ¿no? Donde la cosa es optimista, y donde es alegre, y donde, ¿no? Parece que todo es buena idea y todo puede ocurrir. Y se parece bastante al estado de exaltación maníaca. Ahí dice Freud, debe haber procesos en el quimismo del cuerpo que actúen de la misma forma, ¿no? Que lo que induce la borrachera, que como responde un sujeto en un momento de exaltación maníaca. Con lo cual, ¿no? Freud estaría diciendo, ¿no? que habría, ¿no? precisamente esto, procesos anímicos que conducen a una conducta maníaca también de consumo. Digamos, como allí lo está ubicando, ¿no? No del lado de la sustancia, sino del lado de los procesos anímicos. Por eso me parece que se justifica y que tiene su valor que se le llame a que a este grupo, esta presentación del padecimiento se le llame toxicomanía, porque apela a que hay un mecanismo psíquico concernido. No es solamente la respuesta que induce la sustancia por sí misma. Porque también hay que decirlo, ¿no? No cualquiera, por consumir por alguna sustancia, se vuelve toxicómano. Así como estaba pintado en la sala de internación donde Lacan trabajaba, ¿no? Que no se vuelve loco quien quiere. Bueno, de esa misma manera, no es toxicómano quien quiere. Se necesitarían condiciones específicas para esos procesos anímicos.